para que estuviera aquí con este estudio. Y ahora vamos a aprender un poquitito de lo mucho que es la doctrina de Cristología. Así se llama esta doctrina, Cristología. Y vamos a tocar un puntito de la preexistencia de Cristo. Así que vamos a tocar varios versículos, pero hasta lo que vamos a llegar con el tiempo. Luego creo que mi hermana Carmen va a continuar esta doctrina otra semana. Así que vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Amadísimo Padre Celestial, le damos gracias, Dios eterno, por este día tan lindo, hermoso, Señor, en que usted nos ha permitido, Señor, estar, Señor, con vida. Gracias por la vida de nuestros familiares también. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le pedimos, Señor, que nos dé esa sabiduría para entender su palabra y poder, Señor, aprender, Señor, de su preexistencia, Señor, de su encarnación, su nacimiento. Gracias le damos por todo, Señor, y le suplicamos que sea su Espíritu Santo el que nos guíe a través de su palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. La preexistencia de Cristo, su encarnación, su nacimiento y su resurrección, su ascensión. La preexistencia de Cristo, Él es 100% Dios, Él es 100% Dios y 100% hombre. Él, cuando vino a esta tierra, Él no dejó su deidad, dejó su gloria, pero no su deidad. A esta unión se le llama la unión hipostática. Él es 100% Dios y 100% hombre. Bueno, ahorita solo les voy a dar un poquito de la referencia, pero más adelantito lo vamos a leer en Isaías 9:6. Dice: Hijo nos es nacido, 100% hombre, el Señor Jesús. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Hijo nos es dado, 100% Dios, porque fue Dios quien envió a su Hijo Jesús. Eso se le llama la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. Ahora vamos a tener el estudio de la preexistencia de Jesucristo, pero ya vamos a darle las citas. Dios, dice, el Hijo y su preexistencia. Dice así: siendo al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, el Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hijos de los hombres. Es semejante, pero distinto el Señor Jesús. Las Escrituras, dice, son muy claras respecto a la semejanza de Él con los humanos. Ahora vámonos a Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de San Juan. San Juan 1:14. Evangelio de San Juan 1:14. Quien lo tenga ya me lo lee, por favor. 1:14.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria al Señor. Dice, lo representa como un hombre que nació, vivió y sufrió y murió entre los hombres. El Señor Jesús. Ahora vamos a ver. La Biblia enseña que Él es diferente a nosotros. Él es muy diferente a nosotros. Solamente que en el carácter impecable, porque el Señor Jesús no pecó. Fue tentado por Satanás, pero no pecó. Entonces, ese es el carácter impecable de nuestro Señor Jesús, de su vida terrenal. Ahora vámonos a 1 de Timoteo 3:16. Quien lo tiene me lo lee, por favor. 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba de la gloria. Amén. En su muerte vicaria, dice, y en su gloriosa resurrección y ascensión, porque ascendió a los cielos, y en el hecho maravilloso de su preexistencia. Muerte vicaria. La muerte vicaria solamente Cristo podía tener una muerte vicaria, porque Él murió en vez de todo el mundo, de todos nosotros, de todo el mundo. Es raro que se oiga decir que alguien muere en vez de Él, porque siempre tiene que haber otro propósito. Pero el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue para salvarnos, para darnos vida eterna. Bueno, en su muerte vicaria, dice, y en su gloriosa resurrección, ascensión y en el hecho maravilloso de su preexistencia. Su preexistencia es que Él existía desde antes de la fundación del mundo. En cuanto, dice, esto es en cuanto a su eternidad, lo que hemos leído ahorita. Ahora vamos a ver el otro punto. En cuanto a su humanidad, tuvo principio. ¿Creen que el Señor Jesús tuvo principio? Sí. En cuanto a su humanidad, sí la tuvo. Fue concebido, dice, por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. En cuanto, dice, a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido, dice, desde la eternidad. Conforme a su divinidad, Él no tiene principio, pero conforme a su humanidad, sí, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora vámonos a Isaías 9:6. Isaías 9:6. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Isaías 9:6. Isaías 9:6. 9:6. Bueno, leámoslo. Dice, porque un niño nos Amén, gloria al Señor. El que existía desde la eternidad llegó a ser en la plenitud del tiempo, conforme
la profecía. Hay una profecía que fue la primera, Génesis 3:15, donde habla que iba a venir el Mesías y que iban a ser de una mujer. Esa es la profecía de que iba a venir. Esa es una de las primeras. Entonces, aquí vemos que es conforme a la plenitud del tiempo, lo que ya estaba profetizado. Y en el tiempo del Señor fue que se cumplió esta profecía. Pero Pablo, el apóstol Pablo, afirma, dice, la divina humanidad de Jesucristo. Ahora vámonos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Quien lo tenga que me lo lea, por favor. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén, gloria a Dios. Pablo afirma tanto la divinidad como la humanidad del Señor Jesús. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Acabamos de estar en el Antiguo Testamento, pero ahora ya es el Nuevo Testamento. Veamos que dice nacido. Esta es otra palabra, nacido. La descendencia de mujer, declarando que Cristo fue preexistente. La palabra nacido declara que Él nació de mujer. Él existió antes que hubiera encarnado. Todos los propósitos, dice, afirman que Él existía desde toda la eternidad. Pruebas de su preexistencia y las pruebas para su eternidad. Cristo es Dios. Él es eterno. Pruebas de su deidad de Cristo. La eternidad y deidad de Jesús es establecida por dos líneas de revelación. La primera es una declaración directa. Declaración directa de la eternidad y deidad. Deidad es 100% Dios, 100% hombre. Esta es la deidad de Cristo, del Hijo de Dios. La eternidad y deidad de Jesucristo están sostenidas, dice, en la Escritura. La Escritura lo declara todo lo que es la eternidad y su humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La cual afirma, dice, su infinita persona y su existencia eterna, igual que las otras personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las tres personas de la Trinidad. Entonces dice, este hecho no es afectado por su encarnación. En ningún momento el Señor Jesús fue afectado por su encarnación. Él vivió en esta tierra como un hombre. Él tuvo hambre. Y él dijo que Él era el pan de vida. Él tuvo sed en su parte humana, pero también dijo, vea, que el que tenga sed que venga a mí. En su parte divina, pero en su parte humana tuvo sed. Él lloró también, como humano, le dolió cuando murió su amigo Lázaro, pero Él siempre fue Dios y es Dios. Eso es en su parte humana. Ahora vámonos vamos a ver en Juan 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Si alguien lo tiene, que me lo lea. Evangelio de San Juan,
Capítulo. 1, versículo 1 y 2. Este era en el principio con Dios. No es este. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Gloria al Señor. Aquí declara la eternidad. En el principio dice, era el verbo. Y el verbo es la Era con Dios. palabra. La palabra era con Dios. Y el verbo, Era Dios. la palabra, era Dios. Esa es la parte de su eternidad. Ahora vámonos a Miqueas 5:2. Si alguien lo tiene, ya que lo lee. Miqueas 5:2. Pero si no, leámoslo todo ya. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio. Eso es en cuanto a su eternidad. Él es sin principio ni fin. Porque él tenía que nacer de la descendencia de David. Él es descendiente, según la genealogía, es de la descendencia de David. Ahora vamos en su parte de la humanidad. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. La Virgen. La palabra hebrea que se traduce como virgen dice, se refiere a una edad, a una joven en edad de casarse. Cuando habla ahí, y también habla, afirma, dice, su nacimiento virginal. Tenía que nacer de una doncella, de una virgen, y le da el nombre, dice, Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. De acuerdo, dice, a Isaías 9, 6 y 7. Vámonos a Isaías 9, 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre príncipe eterno, de paz. príncipe de paz. Aunque Jesús dice, fue un niño nacido, él fue también dado como un hijo de Dios, y nacido de una mujer, de una virgen. Este nombre se llama el Dios fuerte, así se llama, el Dios fuerte. Cuando Cristo declaró, dice en Juan 8:58, vayámonos a San Juan 8:58. Si alguien lo tiene, que me lo lea. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén, gloria a Dios. En Jesús, la eterna palabra de Dios, dice, se convirtió en ser humano. La palabra, el verbo,
se convirtió en ser humano. Cuando habla aquí que dice 8:58, dice, vámonos otra vez, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vio la gloria de Dios. En el versículo 56 lo puede ver. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Quién declaró esto? El Señor Jesús, cuando estaba hablando con los judíos, y lo vio y se gozó. Abraham vio la gloria de Dios. Por eso dice en el 58, Jesús le dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces por eso fue que los judíos dijeron, pero si este hombre no tiene ni 50 años, ¿y cómo puede decir que es antes de Abraham? Y quisieron apedrearlo, ¿verdad? El Señor Jesús. Pero Él estaba diciendo la verdad. Les estaba hablando de su deidad, de su parte divina, de su preexistencia, de su eternidad. Pero los judíos no creyeron esto. Entonces ahí vemos esta parte que le dijo a los judíos, pero ellos no entendieron, y era una afirmación de la deidad y de la eternidad del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver tres versículos de la deidad de Cristo. Vámonos a Isaías 43:13. Isaías 43:13. Si alguien lo tiene, que me lo lea, por favor. Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:13, dice así, ¿verdad? Dice, aún antes que hubiera día, yo era, dice. Está hablando de su eternidad. Antes que el Señor, que Dios hiciera el día, Él ya estaba. Estaba con Dios. Por eso dice aquí, antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? En su plenitud, Él es el soberano de todo el mundo. Él es el soberano de todo el universo, porque Él lo ha creado. Vámonos a Evangelio de San Juan 17:5. Estos son tres versículos que hablan de la deidad de Cristo. ¿Alguien que me lo pueda leer? Evangelio de San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Con aquella gloria, dice, que tuve antes, vuélvamelo a leer, hermano, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Con aquella gloria, dice, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que Dios creara el universo, el Señor Jesús ya existía. Él ya existía. Ese es otro versículo que nos habla
de la deidad de Cristo. Cristo dice en su oración declaró en San Juan 13:3. Vámonos a San Juan 13:3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. De Dios. Él había venido de Dios. Estos son 3 versículos. Hay muchos más. Tengo muchos más, pero ya no podemos seguir leyendo. Pero estos 3 versículos hacen referencia de la unión hipostática de Cristo. 100% Dios, 100% hombre. Y que Él vivió en esta tierra. Él no pecó ni dejó su divinidad, dejó su gloria, pero Él siempre fue Dios. Dios. Dice que Cristo fue en forma de Dios antes de su encarnación. Estos versículos hablan de Jesús antes de su venida. Otra declaración hace en Colosenses. Esa no la vamos a leer, pero por cuestión del tiempo. De donde declara que Jesucristo es antes de toda la creación. Pero si gusta lo leemos. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Si lo tiene, lo lee por favor. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es el primogénito, dice, de toda creación. Donde declara, dice que Jesucristo es antes de toda la creación. Hay muchas teorías que se oye a veces decir que uno por eso tiene que saber lo relacionado con nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas teorías erróneas que vienen y hablan otras cosas. Por eso es que lo importante es leas la palabra, léalo para que no lo engañen. Así que vemos aquí que dice, estos versículos hablan de Jesús antes de su venida. Otra declaración dice, declara que Jesucristo antes de toda la creación, el creador mismo de la imagen exacta, visible, invisible de Dios. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1, 2, no, versículo 2 y 3. Hebreos. Visible porque en aquellos tiempos la gente tuvo ese privilegio tan grande de ver al Señor Jesús. Pudieron andar con Él, las personas que lo seguían, y era Dios. Muchas personas sabían que Él era Dios, pero muchos no creyeron que Él era Dios. ¿Quién no tiene que me lo lea? Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por profetas, en estos postreros días hablando por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
de sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Dice, Él es el creador y la exacta imagen de Dios. Cristo, dice, aparece como un ser divino, vivo para siempre y con autoridad sobre la muerte y el mundo de los muertos. Él venció la muerte. ¿Era necesario que viniera el Hijo de Dios a esta tierra? Era necesario. Él vino en obediencia de nuestro Dios por los pecadores, porque sin Él no podía nadie ser salvo. También Él como humano tenía que morir para vencer la muerte. Si Él no hubiera venido, no fuéramos salvos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla el mundo de los muertos, habla de los que ya están muertos, de los que ya están muertos. La Biblia dice, como autoridad irresistible, afirma la eternidad y deidad de Cristo. 100% Dios, 100% hombre. A las 7:30 sale, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Este día tenemos 5 minutos. Vamos a dejar un poquito. ¿Sí? Bueno. Punto número 2. Implicaciones, dice, de que el Hijo de Dios es eterno. La palabra de Dios dice constantemente implica la preexistencia y eternidad del Señor Jesucristo. Las obras de la creación son adjudicadas a Cristo. Cristo fue que estaba cuando la creación de todo el universo, del mundo entero, todo lo que existe, ahí estaba el Señor Jesús también. A Él se le adjudica todo lo que es la creación. Juan 1:3. Vámonos a Juan 1:3. Juan 1:3. Si alguien lo tiene ya, por favor, que me ayude y lo lea. Todas las cosas sobre de la mesa, sin tuvieron nada de lo que hace por esto fue Él. Amén. Él antecede, dice, a toda creación. Él es antes de toda creación. Los títulos, dice, adjudicados al Señor Jesucristo indican la eternidad de su ser. Aquí dice, Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Admirable, dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, y Dios bendito para siempre. Para siempre. Estos títulos identifican al Señor Jesucristo con la revelación del Antiguo Testamento acerca de Jehová Dios. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Mateo 1:23. Mateo 1:23. ¿Alguien lo tiene? Que me ayude y lo lea, por favor. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará Sí. y llamará Amén. su nombre Emmanuel. Que traducido dice es Dios con nosotros. Los nombres dice que en el Nuevo Testamento se le da al Hijo de Dios se hayan relacionado con el Padre y el Espíritu Santo en un plano de igualdad por la
Trinidad. Vámonos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La preexistencia del Hijo de Dios, Él tiene los atributos de Dios, de la deidad. No vamos a leer estos versículos porque ya no tenemos tiempo, pero Él expira. Solo les voy a dar las citas, ahí lo ven en su casa. Evangelio de San Juan 1:4, existencia Juan 5:26, inmutabilidad Hebreos 13:8. Él no cambia. Inmutabilidad es su palabra no cambia. Dice verdad. Evangelio de San Juan 14:6. Amor. Primera de Juan 3:16. Santidad. Hebreos 7:26. Eternidad. Colosenses 1:17. Y Hebreos 1:11. Omnipresencia. Mateo 28:20. Omnisciencia. Primera de Corintios 4:5. Omnipotencia, Mateo 28:18 y Apocalipsis 1:8. Él es adorado, dice, como Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28, Hebreos 7, 59 y 60. Él se despojó de su gloria cuando vino a la tierra, pero no de su deidad, pero no de su divinidad. Él vino, habitó entre los hombres, y gloria a Dios, ¿verdad?, por aquellas personas, ¿verdad? Aquel hombre que se llamaba Simeón, ¿verdad?, que se llamaba, el que lo pudo soñar, Ana, la profetisa, pudieron ver a Dios, al Señor Jesús. Entonces, estos son unos versículos que hablan acerca de la eternidad y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que nadie le vaya a engañar diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y todos estaban juntos antes de la creación. Antes que el mundo fuese hecho, ya existían. Así que yo le invito a que siga leyendo su palabra y siga viendo. Esta doctrina se llama Cristología. La doctrina es una enseñanza de la verdad. De la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo es la verdad. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este lindo, hermoso día, Señor. Bendice a mis hermanos que se hicieron presentes, Señor, a este estudio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo le suplico, Señor, que lo guarde, Señor, que lo lleve con bien a casa, Señor, y que por favor, Señor Jesús, si es tu voluntad, Señor, y tú no has venido, Padre, que mañana, Señor, abramos nuestros ojos para glorificar, honrar su santo y soberano nombre. Gracias, Dios eterno. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos predestinaste a tus hijos desde antes de la fundación del mundo, Padre. Bendice cada hogar aquí representado en esta noche, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana Carmen, Señor, donde quiera que esté.
Bendice su hogar, toda su familia, Señor. Y aquellas familias que hoy no pudieron estar, bendícelas igualmente, Señor. Con toda, Señor, bendición de lo alto, Señor. Gracias le damos por todo, Señor. Bendice, Señor, a nuestras familias, Señor, que no están con nosotros, Señor. Por favor, ayúdenos en cada necesidad que ellos tengan, Señor. Oramos por todos los proyectos de la iglesia, Papito Santo. Todo lo que se piensa, Señor, en su nombre, conforme a su voluntad, Señor. Esos proyectos, Señor, si tú los tienes a bien, Señor. Oramos, Señor, dándole gracias, Señor, por esa victoria que le ha dado a mi hermana Carmen, ese triunfo, Señor, de haber terminado sus estudios en teología, Señor. Gracias por este remanente que usted le ha dado, Señor, en esta iglesia Elohim. Padre, gracias le damos por todo. Ayúdenos, Señor, a cada día ser mejores, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Así también te damos gracias, Señor, por las personas que nos estuvieron viendo a través del internet. Si hubiera alguien, Señor, que no tiene a Cristo en su corazón, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Amén.